Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá reunidos nuevamente a través de esta red social y plataforma digital en esta transmisión. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día, siempre en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3, de los versículos número 8 al número 13, en el cual te pido que me acompañes en la lectura respectiva de los mismos, en el cual el Señor pues hoy nos va a dar la enseñanza respectiva. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo 8 al número 13. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a entrar a esta sección en el cual definitivamente nos hace ver en cuanto lo que es los privilegios que se otorgan en una congregación, muy específicamente en el caso de los diáconos o servidores, que hoy en día también esa palabra también se emplea, y hoy definitivamente en esta sección de esta epístola, hoy nos vamos a centrar en lo que son los requisitos de los diáconos, ya que definitivamente nosotros ya en el anterior estudio que tuvimos, vimos lo que eran los requisitos acerca de los obispos. Hoy nos toca en el caso de los diáconos. Todos conocemos definitivamente lo que es o lo que significa en sí ser diácono. Y definitivamente, como acá es un estudio bíblico, siempre tratamos la forma de ser lo más explícitos, como siempre lo manifestamos y lo vamos a seguir reiterando, ya que definitivamente el estudio profundo de la palabra es la que nos va a dar tanto el conocimiento, así como nos va a dar el crecimiento y la madurez espiritual para que nuestra vida ante el Señor y también terrenal pues sea en primer lugar agradable a Dios, y que a través de los frutos que nosotros demos, pues también a través del testimonio, valga la redundancia, podemos ganar almas para Jesucristo. En el caso de los requisitos de los diáconos, definitivamente nosotros sabemos que la palabra diácono viene del idioma griego diáconos, el cual literalmente significa servidor, auxiliar, ministro, siervo. Y también esta palabra tiene su origen específico en el idioma latín, en el cual la palabra es diaconus, en el cual pues definitivamente se deriva lo que mencionamos con anterioridad del significado de la palabra diácono. Un diácono en sí es considerado un servidor lleno de amor, atención, amabilidad, debido a su función específica de servicio en la iglesia. En este versículo número 8, que nos habla específicamente de esto, nos dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino,
no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí ya entramos en el detalle de lo que son los requisitos. Entonces, cuando nos habla de los diáconos, dice acá la palabra del Señor, porque lo estamos leyendo conforme a las Sagradas Escrituras, que deben de ser honestos. Dentro de la honestidad, definitivamente cuando dice honestos, sanos en la mente, en carácter, no superfluos ni volubles. ¿Qué significa esto de la palabra superfluos? Quiere decir no ir más allá de lo que está establecido, porque muchas veces con el afán, lo vamos a poner así, tal vez de hacer algo que es bueno, se puede salir de los límites. Entonces, sabemos que esto, para que nos entendamos, los extremos son malos. ¿Por qué? Porque muchas veces esto va a causar zozobra. Y entonces cuando dice volubles, quiere decir que no ser inconstante o también inconsistente en lo que se hace o se realiza. Entonces, cuando dice acá la palabra, porque lo estamos leyendo, sin doblez, los diáconos tienen que ser definidos en su hablar y actuar con todos. No caer en aquello de decir y hacer algo para unos y otro y para otros. Entonces, por eso decíamos que tienen que ser definidos. Entonces, acá se ve la honestidad, la claridad y sobre todo la coherencia en su hablar y en sus actos, ya que así deben de ser los líderes, los servidores y las personas para ser apreciadas y respetadas. Entonces, esto definitivamente va a hacer que un diácono ejerza bien, porque es un privilegio, es una bendición de Dios. Mira, y muchas veces hay personas que lamentablemente hay hermanos o hermanas en Jesucristo que muchas veces tienen el error de renegar, porque dicen, ay, es que a mí me dan, soy diácono, pero me dan hasta, yo quisiera en donde yo pudiera estar mejor, porque muchas veces toman a manera de ejemplo, quizás de estar en el parqueo o de hacer la limpieza de la iglesia, lo toman como algo menor, y no. Cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, no importa, desde lo más sencillo, lo más humilde, hasta una responsabilidad mayor que conlleve quizás un cierto grado de delicadeza, por decirlo así, debemos de servirle al Señor, porque no lo estamos haciendo para el hombre, tampoco para la mujer, ni mucho menos para nosotros mismos, sino que lo estamos haciendo en primer lugar en un acto de amor, de obediencia a Dios, de servir a los demás. Entonces, por eso es que se dan estos requisitos. Y cuando dicen no dados al mucho vino, definitivamente acá esta palabra nos lo dice todo. No ser alcohólico, no emborracharse. Y mira, y es que las consecuencias del alcohol, definitivamente todos lo sabemos, pues. Y específicamente en el libro de los Proverbios, específicamente acá en el capítulo número 23 y versículos número 31 al 33. Mira lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de lo que es el vino o el alcohol. Porque dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
Mira, este último versículo lo que habla cuando una persona ya está en un estado etílico altísimo. Y definitivamente esto, lógicamente, alguien que le está sirviendo al Señor, sea cual sea el privilegio, y en este caso específico, en el diaconado e incluso en el ministerio pastoral o cualquier privilegio, el no dar un mal testimonio. Como hay de todo en esta vida, y lamentablemente en la iglesia no es la excepción, también hay hermanos y hermanas que también padecen de eso todavía. No han nacido de nuevo, no se han despojado todavía de ciertas ataduras. Y lo digo en el amor de Jesucristo, con todo respeto, porque al final no lo estamos haciendo en sí por señalar o por juzgar, o como se dice comúnmente, poner el dedo en la llaga, no. ¿Por qué? Porque también nosotros somos humanos, somos seres imperfectos y en más de alguna oportunidad fallamos. Entonces, acá, cuando dice la palabra del Señor en este versículo número 8, dice: no codiciosos de ganancias deshonestas. La codicia, mira lo que acá a la luz de la palabra en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo número 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. O sea, definitivamente, mira, es algo muy duro, pero no ser ladrón, no ser corrupto, no dedicarse a negocios ilícitos, porque esto definitivamente es un mal testimonio ante los demás. Y mira, y eso fue una de las causas también que estaba causando zozobra y divisionismo en las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque en su momento el apóstol Pablo tuvo que lidiar con los falsos maestros, aquellos judaizantes, que también hacían de las suyas, no solamente querían imponer el judaísmo, sino que también ellos eran dados a ganancias deshonestas, eran corruptos en todo aspecto. Y esto es lo que definitivamente, para ejercer un privilegio en la obra de Dios, se necesita ser honesto, ser decente, principalmente en el manejo de las finanzas de una iglesia. Entonces, mira, cuando dice acá que definitivamente no tienen que ser dados al vino y no ser codiciosos, porque lamentablemente esto va de la mano muchas veces. Entonces, recordemos que en el tiempo del Nuevo Testamento, los diáconos también en más de algunas oportunidades ejercían la labor de tesoreros. O sea, ellos cuidaban y distribuían las finanzas dentro de la iglesia para suplir las necesidades de los miembros. Y entonces muchas veces, mira, y es que esto es algo que es muy dañino, porque recordemos el papel de Judas, que era un apóstol, mas sin embargo, él, digamos, él dentro de las funciones que tenía en el tiempo que estuvo con el Señor, ya sabemos la historia, él hurtaba de lo que a ellos se les daba. O sea, en pocas palabras, suena muy duro, pero, o sea, un ladrón, desde el punto de vista del dinero, porque recordemos que un ladrón no es solamente robar dinero o ponerse en una esquina con un arma y asaltar, no, se puede robar en tiempo. También le robamos a Dios muchas veces el tiempo que le tenemos que dedicar, ya sea en alabanza, en adoración, en, en la oración y el clamor. Entonces acá todo esto tiene que ver, pero muy específicamente en lo que son las labores de un diácono y lo que él tiene que guardar para dar un buen testimonio y ser agradable ante Dios en primer lugar y ante los demás, porque sus frutos se van a dar a conocer por sí solos. Entonces, este versículo número 8, específicamente en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, mira, nos dice: los ayudantes de la iglesia deben tener cualidades similares a los de los ancianos líderes.
ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino y no ganar dinero de manera deshonesta. Mira, y es que eso, como estamos viviendo en la tierra, como seres humanos, nuestra fe, nuestra confianza plena tiene que estar siempre en el Señor, porque muchas veces, aunque no se quiera, la debilidad, mira, en algún aspecto de la vida, principalmente si es el dinero, puede pasar factura muchas veces si nos descuidamos. Entonces, acá en el versículo número 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esta palabra en sí? ¿O qué es lo que se relaciona acá en cuanto dice el misterio de la fe? Bueno, el misterio, como lo dice acá nuevamente, describe una verdad que estuvo oculta por mucho tiempo y que ha sido revelada y que aparece. Vamos a leer varios versículos para que lo vayamos comprendiendo y entendiendo bien. Mira, vamos al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 13 y versículo número 11, en el cual nos dice: Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 11 y versículo número 25, la palabra del Señor nos dice acá: la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siempre acá en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 16 y versículo número 25, nos dice doxología final: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Luego, inmediatamente en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 2 y versículo 7, nos dice claramente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 9, nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Luego, acá mismo, en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 3, versículos 4 y 9, dice, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Luego, vamos también acá en esta misma epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6 y versículo número 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mira, acá ya nos está aclarando por qué se relaciona esta palabra misterio, ya que lo empezamos en el Evangelio de San Mateo. Y mira, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Allí hay algo muy importante, que además de la palabra misterio, esta se emplea para describir la encarnación de Cristo. Ya que mira, aquí mismo, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3
y versículo 16. Mira lo que dice. Acá estamos leyendo la palabra. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mira, definitivamente esto nos da esa pauta. Aquel misterio escondido desde antes de la fundación del mundo fue dado a conocer primero al pueblo de Israel, mas sin embargo ellos lo rechazaron, y debido a ello se nos fue dado el privilegio a nosotros los gentiles de poder recibirlo. Y mira, y esto tiene que ver con algo muy importante, y quiero que me pongas muchísima atención a esto, ya que esto nos confirma de la presencia del Señor en nuestro interior como hijos y las que son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 1 y versículos 26 y 27, el cual nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza de gloria es Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque además de la salvación, sanidad, libertad, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, Él nos la concede. Desde el momento que le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos ya la vida eterna ganada. Y sabes, la vida eterna se manifiesta plenamente cuando ya estemos en la presencia del Señor por la eternidad. Lo que está escrito específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, capítulo número 22 y versículos del 1 al 5. Mira, ahí se resume todo. Entonces, mira, esta unidad entre judíos y gentiles definitivamente nos conlleva a la unidad en la iglesia. Lo reiteramos, la unidad. ¿Y por qué decimos esto? Mira lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente acá en el capítulo número 3, versículos 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de que también nosotros hayamos alcanzado la salvación. Lamentablemente el pueblo de Israel te rechazó en su mayoría, pero hubo un remanente, empezando por tus discípulos que posteriormente fueron apóstoles, y aquellos y aquellas que te siguieron, y hoy en día, a través de la historia, nosotros que formamos tu iglesia, que adquiriste al precio de tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo poder pagarte tu misericordia, tu gracia y bendición, Señor. Y mira, esto es algo muy importante, porque nuevamente en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo 4 y en el versículo número 3 nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El Evangelio, lo dijimos. Y mira, y todo esto también tiene relación a lo que es el misterio
de la iniquidad. ¿Y por qué decimos esto? Mira, lo que está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, muy específicamente en el capítulo 2 y versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí nos habla de estos tiempos que son una entrada a lo que todos conocemos del anticristo y de la gran tribulación. Si hay algo que está deteniendo esto, en primer lugar es la gracia y misericordia de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Espíritu Santo como el Consolador y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hoy está presente. Y dice que hay algo que detiene ese misterio de la iniquidad. Es el Espíritu Santo. Definitivamente hay algo muy importante. Y como este tema es muy profundo, hoy solo te puedo decir que en el rapto definitivamente tenemos que estar preparados. ¿Y por qué decimos esto? Porque también recuerda lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente, como reiteramos, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 15, versículos 51 y 54, porque dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Mira, aquí nos habla claramente del rapto. Ya en su momento vamos a tocar ese tema, pero hoy porque estamos centrados específicamente acá. Y todo esto, mira cómo es algo importante, porque esto también le fue recomendado a Timoteo para que lo hiciera hacer ver a aquellos servidores. En el caso, en este que estamos hoy, los diáconos. Entonces, mira, esto tiene que ver, porque un hijo o una hija de Dios tiene que estar siempre, cada día, buscando a través del conocimiento, ir creciendo y madurando espiritualmente. Por eso vamos de victoria en victoria y triunfo en triunfo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha llamado a servirle, sea cual sea el privilegio, tenemos que estar conscientes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el estudio profundo de la palabra? Entonces nos tenemos que dar cuenta, amados hermanos, que esto es muy importante, tanto para aquellos que están ejerciendo el diaconado como para todo hermano y hermana en Jesucristo, a todo siervo y sierva de Dios. Entonces, mira, acá también cuando dice con limpia conciencia, nosotros sabemos que la conciencia, todo lo conocemos, es el conocimiento moral que Dios pone en el corazón de cada ser humano al nacer físicamente en el vientre de la madre y que es dado a luz. La conciencia es la que sabe plenamente el actuar de la persona y se lo hace ver si está actuando bien o está actuando mal. Entonces, acá nos damos cuenta que lo que es la conciencia, y mira, a manera de referencia, acá en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo número 18, nos dice la palabra: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número
número 3, versículo 16 también lo hace ver, porque dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, una buena. Y también tiene que ver con una, o sea, limpia conciencia y buena conciencia. ¿Y por qué hacemos esta acotación? Porque recordemos que la limpia conciencia es lo que se aplica, lo que está escrito específicamente acá en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo 5, en el cual nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe de corazón genuina. Entonces, cuando hay una buena conciencia, eso hace que la misma esté limpia. Y por lo tanto, eso da paz, da seguridad. Y el hacer la voluntad de Dios. Y definitivamente, si esto está en nosotros, y no solamente en alguien que le sirve en un privilegio, es algo hermoso. Luego, en el versículo 10 nos dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mira, los diáconos deben de ser evaluados constantemente acerca de su testimonio, carácter y servicio en la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque de la buena conducta que ellos tengan en su labor, definitivamente al ser designado en este privilegio, debe de ser una responsabilidad de amor, de temor de Dios, de amor al prójimo. Pero sobre todo, esto conlleva a ser respetuosos, a ser amables con los demás. Y como todos sabemos que para que un líder, sea cual sea, tiene que pasar por un proceso, pero primero es el proceso en el cual el Señor nos pone. Porque también puede haber procesos que el hombre le ponga a otro hombre, y eso no es así. Debemos siempre, como creyentes, tenemos que pasar un proceso por el cual el Señor nos va adiestrando. Muchas veces esos procesos que vienen acompañados de desiertos son de corto, mediano y largo plazo, pero eso mismo nos ayuda porque el Señor nos va formando, nos va dando esa capacidad. Nuestras debilidades en todo aspecto, el Señor las va volviendo fortalezas espiritualmente y por añadidura lo demás. Entonces, alguien que definitivamente siente en su corazón, ejemplo, el amor principalmente de ejercer el diaconado, definitivamente es algo hermoso, pero también hay un proceso por el cual tiene que sujetarse en primer lugar al Señor y también a las autoridades de la iglesia que han sido puestas por el Señor. A manera de ejemplo, los pastores, los ancianos, los líderes. Entonces, cuando dice acá definitivamente si son irreprensibles, dice, recordemos que una persona irreprensible es porque su conducta es muy buena, que no va a ser con facilidad tildado, señalado o regañado por algo incorrecto que haya hecho. Y entonces, cuando en todo tiempo se da una buena conducta, o sea, un buen testimonio, en pocas palabras, no puede ser señalado abruptamente. Y esto, mira, también está acá en la epístola del apóstol Pablo a Tito, muy específicamente en el capítulo número 1 y versículos 6 y 7. Mira lo que dicen: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si nos damos cuenta, acá también los mismos requisitos que se le piden a un anciano o que tiene que tener específicamente un anciano o un pastor, también se aplican acá a los diáconos. Y ya lo vamos acá a darnos cuenta que también a las diaconisas, aunque este es un tema que lo vamos ahí a dar a conocer en respecto a esto, pero hoy nos estamos centrando específicamente a esto. Entonces, acá en el versículo número 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mira, este versículo también ha causado mucha controversia. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos estudiosos, muchos eruditos de la palabra de Dios difieren en cuanto a que este versículo se refiere específicamente a las esposas de los diáconos o bien a las mujeres que son diaconisas, independientemente que sean solteras o casadas. Y eso hay que aclararlo también, porque en la mayoría de las congregaciones, cuando es un líder, sea cual sea el privilegio, como ya lo mencionamos, por muy humilde, sencillo que este sea, o una responsabilidad mayor como un pastorado o un apostolado, se requiere que estén casados. Pero también hay excepciones. En el caso de los diáconos, definitivamente lo puede ejercer también un soltero, aunque eso también ha causado divergencias, o un viudo también, pero y también las mujeres viudas. Pero acá en este versículo muchos no dan, o sea, dan una interpretación que dice que se aplica a las esposas de los diáconos y otros, que son a mujeres diaconisas, que lógicamente no forzosamente tiene que ser la esposa de un diácono. Y nosotros definitivamente, a la luz de la palabra de Dios, acá lo leemos y lo estudiamos, estamos más que todo, nosotros llegamos a la conclusión que este versículo se aplica especialmente a las mujeres que no forzosamente son esposas de los diáconos, sino que mujeres que han sido llamadas por el Señor para servir en el diaconado también, y en el caso de las damas. Y aquí hay unas indicaciones también. Recordemos que esta palabra diaconisas procede de la palabra diaconía, derivado de diáconos, que también significa sierva o servidora, y sus funciones son similares a los diáconos, porque son auxiliares y son servidoras. Cuando dice que deben de ser honestas, el hablar y el actuar correctamente, con la verdad, tanto en el hogar como en la iglesia, y aún con los inconversos e inconversas, en todo lugar. O sea, eso es en todo establecimiento, ya sea en el trabajo, con las amistades, con los vecinos, con los inquilinos. Entonces, cuando dice acá no calumniadoras, todos conocemos qué son las calumnias, que son acusaciones falsas y que muchas veces van, en su mayoría van acompañadas de malignidad por parte de quien realiza esto. Y entonces también acá en no ser calumniadoras también significa el no ser chismosas. Todos conocemos lo que es un chisme. Entonces todo eso, si aún en el mundo terrenal es muy feo, cuanto más en la iglesia no se tiene que practicar esto. Entonces cuando dice acá sino sobrias, nosotros sabemos que el significado literal de esta palabra sobrio es sin vino. Pero acá, metafóricamente, es su significado alerta, el estar vigilante, el estar atento, y por lo tanto deben de ser cuidadosas, moderadas, discretas en su hablar y en su actuar, fieles en todo. Aquí abarca una fidelidad completa a Dios en su obra, en lo que se realiza, y a través de esto van a ser dignas de toda confianza, tanto en la congregación donde se sirve
como fuera de ella. Entonces, mira, aquí lo mencionamos al principio, que hay divergencias acerca de este versículo, que si se aplica a las esposas de los diáconos, o bien mujeres que no forzosamente tienen que estar casadas con un diácono. Yo te digo algo, esto más que todo siento que es aplicable a mujeres en general, ya sea que su esposo sea diácono o no lo sea. Se aplica definitivamente en su mayoría a las mujeres que no forzosamente van a ser esposas de un diácono. Y si lo son, pues también. O sea, yo siento que acá hay muchas veces que también debido a las diferentes opiniones, y en donde sí ya entra un poco de vanidad de ciertos estudiosos de la palabra de Dios, unos dicen una cosa y otros otra, pero nosotros no estamos acá dando partido por aquellos o por aquel, no, es lo que dice la palabra, es lo que el Espíritu Santo nos revela, y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Entonces mira acá, luego, después de esto, específicamente, cuando dice acá, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mira, aquí nuevamente en este pasaje, este versículo específicamente nos habla de los varones, de los diáconos. Ya dimos a conocer cuáles son los requisitos de los diáconos. Los diáconos, como lo mencionamos, son servidores, son auxiliares, cuando dice maridos de una sola mujer. O sea, su esposa, entregado a su hogar, a sus hijos, el no ser mujeriego. Y además de su pureza tanto moral como sexual, va a hablar por sí solo. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, ser buenos padres de familia, instruyendo desde niños a los hijos, guiándolos por un buen camino, para que con el tiempo también sean hijos e hijas de Dios, entregados y entregadas a la obra del Señor, ya que recordemos que los hijos son el reflejo de lo que son sus padres en casa. O sea, el ser ejemplo para ellos. Cuando dice sus casas, lógicamente acá nos habla de que el varón, principalmente si es un diácono, y en general es la cabeza de la familia, no es la cola. Y como es cabeza, y siempre lo hemos dicho, eso no significa que el hombre sea un dictador o que sea machista, no, por el contrario, a la luz de la palabra de Dios y en el orden del Señor, el ser cabeza de familia, o sea, en el hogar, y no cola, es una bendición, pero también es una responsabilidad ante Dios, ante la familia, ante la sociedad y ante uno mismo como papá. Entonces, esto también implica el ser sacerdote en el hogar y en todo lugar. Cuando decimos sacerdote no significa que como en la religión tradicional que tienen sus vestiduras, no, estamos hablando de un sacerdocio santo. Y mira, para que no haya ninguna confusión de esto, en la primera epístola del apóstol Pedro, todos conocemos esto, pero hoy a la luz de la palabra lo vamos a dar a conocer. Capítulo 2 y versículo número 9 de esta primera epístola del apóstol Pedro. Dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 1 y versículo número 6, nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, amado hermano, tú eres un sacerdote en tu casa y debes de ejercer el sacerdocio santo. Y el sacerdocio santo, dentro de los atributos que se tienen, es orar, clamar, interceder, no solamente por nuestra familia,
o por nuestra propia vida, no, sino que también por los demás, dar un buen testimonio. Mira, acá, si somos reiterativos en cuanto a mencionar buen testimonio, porque así lo dice la palabra, una buena conducta. Y claro, cualquiera me dirá, bueno, pero es que ninguno es perfecto, sí. Nadie en esta vida es perfecto literalmente, porque en una o en otra manera se falla. Pero también eso no significa que como somos seres imperfectos, a pecar, a errar voluntariamente, no. Porque recordemos, la misma palabra del Señor nos dice, ay de aquel que peca deliberadamente. Cuán horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque no es lo mismo aquel que peca muchas veces por ignorancia, porque no conoce de Dios, pero alguien que conoce, mayor condenación tiene, así lo dice la palabra, y esto se aplica a todos los creyentes, sin excepción. Entonces, acá nos damos cuenta que cuando nos refiere este versículo número 12, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, mira, nosotros nos basamos a lo escrito en la palabra, pero también hay ciertas cosas que aún en el mundo que se utilizan, principalmente los refranes que se aplican, y para que nos entendamos mejor también, porque hay un refrán que dice candil de la calle y oscuridad de su casa, y otro refrán que dice quieren componer afuera lo que en casa no pueden. O sea, sería ilógico que un líder de la iglesia pretendiera manejar la iglesia y su hogar deshecho o en anarquía. Entonces, lógicamente, acá nos damos cuenta el saber gobernar bien la casa y la familia. Y eso se va a manifestar en el servicio en la iglesia. Y mira, acerca de esto, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, porque acá tenemos esta versión de esta Biblia, de este versículo número 12, dice, un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien su casa y a sus hijos. Y mira, eso es muy delicado porque definitivamente si le estamos sirviendo al Señor, debemos de dar un buen ejemplo. En más de algo se va a fallar, lógico, como lo dijimos, somos seres imperfectos, pero tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, que a través del Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, esté siempre en nosotros, porque recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Mira qué privilegio que nos da el Señor. Entonces en el versículo número 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado hermoso, honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Honroso definitivamente no es equivalente, tampoco es sinónimo de hermoso, pero a la larga, qué bendición. Y aquí sí se aplica la palabra, qué bendición y qué hermoso es espiritualmente hablando y aún terrenalmente cuando Dios nos bendice, cuando desarrollamos bien la labor que se nos ha encomendado. Y por eso mira, el ejercer bien el diaconado, aquí lo dice en la palabra, el desempeñar bien el privilegio que el Señor nos ha dado y nos ha depositado para que lo ejerzamos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Y eso va a ser de utilidad en la iglesia. Y eso, valga la redundancia, se va a transformar en bendiciones para nuestra vida, nuestras familias, nuestro hogar y para toda la congregación. Cuando dice, ganan para sí un grado honroso. Recordemos lo escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30, que Dios honra a los que le honran. Y rápidamente lo vamos a leer para que no haya ninguna interrogante, porque dice acá, primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre
andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira, y por eso es que acá lo dice, que el que ejerza bien el diaconado ganará un grado honroso. Mira qué hermoso es. Y esto nos da mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque aquí lo resumimos cuando dice el misterio de la fe, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y esto nos trae la confianza espiritual. Y mira, de este versículo número 13, en la versión, también tenemos acá la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús, la confianza espiritual que mencionamos. Y la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, que también tenemos acá, esta versión nos dice, porque los que sirven bien logran para sí una posición digna y gran confianza en la fe de Jesucristo. Mira, acá, a la luz de las Sagradas Escrituras, que hoy hemos tocado este tema acerca de los requisitos de los diáconos y también de las diaconisas, y también que va relacionado este versículo número 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mira, todo esto que hoy el Señor nos ha dado, la enseñanza, es de gran bendición. Y también lo que significa cuando se desenvuelve bien en el diaconado y en general en cualquier privilegio que el Señor nos conceda. Amigo y amiga, yo sé que este tema, tal vez como no conoces de la gracia y misericordia de Dios, tal vez no lo entiendas por un momento, pero mira, el Señor, por eso lo mencionamos, el pasaje del primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 30, que Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar. ¿Y cómo lo puedes honrar? Primero, apartándote, si estás viviendo una vida de pecado, maldad extrema, o quizás no tanto de estar haciendo maldad, pero no tienes a Cristo en tu corazón y haces cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, unas porque lo ignoras y otras con conocimiento de causa. Pero hoy, por eso la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo tanto, hoy te hago la invitación, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios. Hoy es el día que puedes ser salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y la promesa del Señor para tu familia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de compartir tu palabra con tu pueblo. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy has revelado esta palabra y has hablado a través de esas bellas palabras de vida que tú revelas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día tú se lo dijiste a tus discípulos y a los que te seguían en ese momento. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así lo dice tu palabra y nosotros recibimos y creemos esa palabra y la ponemos por obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor Jesús.
Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta palabra haya sido de bendición. Este estudio bíblico específicamente para ir conociendo, creciendo y madurando en la fe. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro deseo es que nuevamente podamos estar reunidos en la próxima oportunidad en la continuación de esta serie de estudios bíblicos. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones en Jesucristo y hasta pronto.